Bienvenidos a un especial de martes de historias inspiradoras. Como habrán visto en videos anteriores, hemos entrevistado a personas de diferentes edades, con diferentes historias, diferentes maneras de viajar. Hemos escuchado que muchas personas sufren la crisis de los 40 y hoy les queremos compartir la historia de esta pareja que vivía en Buenos Aires. Ella tiene 40 y él tiene 46 y cómo dieron un volantazo en su vida y lo felices que están de haber tomado esta decisión. Así que no te pierdas esta historia inspiradora de los chicos de la ruta. Buenas. Bienvenida. Quiero que se presenten y que le cuenten al público un poquito de ustedes. Bueno, yo soy María, tengo 40 años, ya pasé, ya está. La crisis de los 40 ya pasó. Ya está. ¿O estás ahí? No, ya pasó, ya podemos decir que ya pasó. Ponele. Y bueno, y estamos acá viajando con Guille. Yo soy Guille, tengo 46 años también. Yo ya estoy en la crisis de los 40, tengo 46. Y bueno, viajamos además con dos gatos que andan por acá. Así que, Que nos encantaría llamarlos y que vengan para presentarlos, pero saben que los gatos no. Hoy nos hicieron renegar un poco, así que por ahí en algún momento aparecen. ¿De dónde son? Bueno, yo soy recontraporteña, nacida y criada en medio de la capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy originalmente de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Temperley, esa zona. Y bueno, ya después de grande me mudé a la capital a convivir acá con la señorita. No contamos que hace ya 2 años que estamos casados. 2 años estamos, 8 que estamos juntos y 2 que estamos casados. ¿Dónde la gente puede seguir su viaje? Bueno, tenemos redes sociales, las clásicas, YouTube, nuestro canal, nos encuentran como Los Chicos de la Ruta y lo mismo en Instagram. Bueno, acá aprovechando que vino Pelu, les contamos que a Pelu lo tenemos ya hace 5 años, lo adoptamos siendo recontra chiquitito, tenía solamente 20 días. La verdad es que súper sorprendidos porque se ha adaptado muy bien a esta vida en motorhome y esta vida viajera. Así que junto a Gris, que es su hermano, que a los dos los adoptamos juntos. Les cuesta relajarse un poco, mirá, le cuesta. Sí. Ay, bueno, mi amor. Así que bueno, nada, súper contentos de su adaptación, porque la verdad es que son un miembro más de este viaje. Bueno, y ahora vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas para conocer un poquito más de los chicos de la ruta. Salimos inicialmente con el objetivo de recorrer América, uniendo Ushuaia con Alaska, ese es como el ideal. Y bueno, dado que están las fronteras cerradas y demás, empezamos por Argentina a recorrer, que hay un montón de lugares, nosotros conocíamos bastante poco, nos dimos cuenta. Así que bueno, recorriendo Argentina, terminará Argentina y arrancaremos para el norte hasta Alaska. Y cuando lleguemos a Alaska, veremos qué hacemos, si cruzamos el continente o para dónde vamos. La realidad es que no tenemos un tiempo estimado de viaje. Sí, lo que nos producimos con Guille es cada 3 meses hacer una evaluación de cómo continuar. Entonces ya hicimos la primera evaluación, la evaluación fue satisfactoria, estuvo buena y decidimos de que vamos a seguir viajando. Así que bueno, cada 3 meses es el hito de reevaluación de cómo seguimos el camino. Mentira que trabajás en recursos humanos y querés hacer una evaluación de desempeño. Salimos de viaje el 26 de abril del 2021. Elegimos esa fecha, Mari eligió esa fecha, pues una romántica. Ese día cumplíamos 2 años de casados. Nos hubiese encantado arrancar para el sur, pero por la época, en la época en la que estábamos saliendo, que era abril, nos iba a agarrar todo el invierno en el sur. Y la verdad es que nos daba un poco de cosa pasar tanto frío. Así que encaramos para el norte, empezamos por el litoral y de ahí ya nos cruzamos para el lado de la Puna. Y la verdad es que todo lo que venimos conociendo nos encanta y cada lugar tiene su particularidad. Así que bueno, en algún momento encararemos para el sur y finalmente conoceremos esos paisajes tan lindos también. Yo particularmente soy licenciada en Recursos Humanos, hice una maestría en Recursos Humanos, todo Recursos Humanos, y trabajaba mucho, me gustaba mucho lo que hacía. Yo
tenía una empresa de sistemas que fundé con otros socios, y que después eso les contaré un poco más adelante seguramente, y el último año también daba clases de yoga. Así que esa era mi actividad. Bueno, después ya les vas a contar cómo se dio yo como formación, ese vuelco. Claro, estudié ingeniería industrial y hice posgrados en comercialización y marketing. Entonces siempre estuve orientado a eso, la empresa era de sistemas. Pero bueno, nada, después me dediqué al yoga. Cambio súper rotundo, ¿no? Sí, viste, pequeño giro. Necesitaba un giro y bueno, dije, hagamos uno brusco. Si vamos a hacer cambio, que se note. Que se noten, tal cual. Más allá del obvio que sería conocer y recorrer lugares nuevos, me parece que nosotros lo que estábamos necesitando era un nuevo desafío, y esto nos propone reconvertirnos profesionalmente, por lo cual eso nos entusiasma y nos gusta mucho. Es muy difícil contestar esa pregunta, ¿no? Porque la verdad es que no extrañamos tantas cosas. Sí, claramente extrañamos a la familia, a los amigos, pero la verdad es que después, no sé, lo único que se me ocurre es ducharme por mucho tiempo y que no se me termine el agua. Pero la verdad es que después no extraño demasiado. No, yo creo que no, que nos extrañamos muchas cosas. Creo que una de las principales cosas es el hecho de valorar mucho más los recursos. La verdad es que acá en el motorhome tenés que cuidar muchísimo el agua, que en realidad tendríamos que hacerlo todos en todos lados, pero somos mucho más conscientes acá de que los recursos son finitos, el agua, el gas, todo en general. Y también, bueno, obviamente aprender a convivir en 8 metros cuadrados, que no es poca cosa. Valorar mucho más el tiempo. La verdad es que el tiempo adquiere un valor mucho más rico y particular del que tenía antes, con lo cual yo creo que esas son las principales 3 cosas que más valoramos. Principalmente nosotros encontramos la ventaja de ser un espacio bastante amplio. Somos nosotros dos más los 2 gatos, por lo cual necesitábamos cierta comodidad dentro de nuestras posibilidades, y además había cosas que no queríamos resignar, como tener un baño dentro de todo cómodo, una ducha. Entonces, y el hecho de estar integrado toda la cabina con el espacio en general, eso fue lo que más nos gustó de este estilo de vehículo. Que hay 2 desventajas principales. Una, que cuando nos movemos tenemos que asegurarnos de que todo, absolutamente todo, esté en su lugar y bien asegurado, porque el movimiento y el traqueteo que tiene el vehículo realmente es terrible. De verdad hay que asegurarse de que todo esté, por un tema de seguridad y por un tema también de que no se rompan las cosas. Y la segunda desventaja es que por el tamaño del vehículo y las características técnicas que tiene, no es una 4x4, entonces no nos podemos meter en caminos que sean demasiado arriesgados. Salvo que nos crucemos con los chicos de Hakuna Matata, que nos propongan hacer caminos bastante osados. Nosotros ya hacía tiempo que veníamos buscando un cambio en el estilo de vida que veníamos teniendo en Buenos Aires. Era alguna opción de las que teníamos. Particularmente en mi caso, yo tenía una empresa y digamos, el estrés y la rutina de la empresa me llevó a tener distintos episodios de ataques de pánico y de mucho estrés, que ahí, digamos, en uno de ellos tomé la decisión de dejar ese estilo de vida y buscar otro. Y a partir de eso empezamos a replantearnos incluso si las ciudades era un lugar para vivir, porque a nosotros nos generaba mucho ruido en la cabeza vivir en una ciudad. Y dentro de las opciones que empezamos a ver, apareció una que era la de por ahí vivir viajando, que era algo bastante más lejano de aceptar por Mari, sobre todo porque ella ni siquiera de camping se había ido, entonces era como decirle vamos a vivir en un motorhome, era como muy difícil. Pero bueno, empezamos a ver viajeros, empezamos a investigar un poco y nos gustó la idea. Sobre todo por esto que decíamos antes, de reconvertirnos profesionalmente, de darnos una renovación de aire. Me pareció que eso... Sí, también esto, descubrirnos desde otro lugar, ¿no? O sea, esto de reconvertirnos profesionalmente tiene que ver con volver a confiar y volver a tomar como un nuevo foco de cómo nos estamos viendo y cómo queremos seguir para adelante, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de viajar también nos daba esa posibilidad de
de tomar distancia y redescubrirnos en un nuevo papel. Sí, y otra cosa, estaba pensando, nosotros tenemos, ya dijimos, tenemos 46 años, 40 años, estamos en una edad donde profesionalmente estábamos como muy desarrollados, digamos, y con mucho... Sí, en la cresta de la ola. En la cresta de la ola, si querés, para decirlo de alguna manera. Entonces era también un tema cortar con todo eso y cambiar rotundamente. Pero me parece a mí, por lo menos en nuestra experiencia, nosotros necesitábamos un cambio. Y a veces los cambios radicales son los mejores. Entonces decidimos, bueno, ¿qué tan radical lo podemos hacer sin... Porque la verdad que es radical, pero tampoco nos fuimos con una mochila, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan radical lo podemos hacer? Y animémonos. Lo peor que nos podía pasar era que pegáramos la vuelta y volviéramos a la rutina que teníamos. Tal cual. Que creo que a esta altura No nos lo planteamos. no pasaría. No, tal cual. Nosotros salimos con ahorros que teníamos, vendimos todas nuestras cosas allá en Buenos Aires y salimos con algunos ahorros, pero salimos con el objetivo de reconvertirnos profesionalmente en generadores de contenido digital, cual ya una parte hemos logrado porque hemos monetizado nuestro canal de YouTube, Los Chicos de la Ruta, nos pueden googlear ahí. Eso está bueno porque, bueno, a medida que la gente va viendo nuestros videos y hay un pedido especial para la gente, es que se banque un toque las publicidades, porque eso es lo que a nosotros nos genera ingresos. Un ratito, son menos de 30 segundos, eso nos va a generar cierta parte de los ingresos que queremos hacer. Otro foco que tenemos, que estamos empezando a desarrollar, es generar contenido digital para algunas marcas en particular, que son las que nos gustaría a nosotros llegar y transmitir. Y bueno, ese y alguna otra cosa que aparezca en el camino que tenga que ver con nuestros perfiles profesionales. Tal cual, ese es el foco principal. Y después, un poco también dispuestas a que nos sorprenda, ¿no? Porque que nos sorprenda el camino y que de alguna manera también nos vayamos encontrando con cosas que hasta ahora no conocemos, en donde también sintamos que podamos aportar valor. Muchos éxitos. La verdad que vienen muy bien con el canal de YouTube. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal de Los Chicos de la Ruta. Muchas gracias. Se animen. Es como lo primero que me sale decir, porque yo no sabía que mi sueño quizás era vivir esta vida, y la verdad es que de alguna manera me encontró, me sorprendió un poco, dejándome llevar por Guille, que fue quien al principio de la pandemia empezó a ver viajeros y empezó a mostrarme y a decirme, che, ¿y si esta puede ser nuestro estilo de vida? Y yo al principio decía, no, es una locura, o sea, esto es una locura, ni loca, o sea, yo súper cuadrada y súper enfocada en lo que estaba haciendo. Y de repente, no sé, hubo algo que se sembró en mí y que me dijo, bueno, sí, ¿por qué no animarse? ¿Por qué no lanzarse? Que a mí me pasa que cuando me hablas de un sueño, para mí un sueño es un punto adelante en el camino. Y yo tengo la teoría de que uno para adelante puede ir y en todo caso volver. Y a lo sumo estarás en el mismo lugar que estabas antes, pero lo intentaste y buscarás otro camino para ir hacia adelante. No intentarlo para mí sería como una pérdida del tiempo, ¿no? Decir, che, si tenés ese sueño y ya sabés que es un sueño, bueno, sí, animate. Lo peor que te puede pasar es que te vuelvas a donde estabas. El mundo está hecho para valientes. La vida es una sola, es retrillada la frase, pero de verdad el tiempo pasa muy rápido, no nos damos cuenta. Si ese es tu sueño, anda para adelante, perseguilo, animate, sí, arriesgate, porque el sueño tiene mucho de arriesgarse. Lo peor que te puede pasar es que no te salga. Tal cual. Pero no lo dejaste de intentar. Claro, pero te quedas con esa satisfacción, por lo menos, ¿no? Que lo intentaste. Nosotros no veíamos como opción dejar a los gatos en Buenos Aires porque, bueno, eran parte de nuestra familia, pero sabíamos que iba a implicar algunos sacrificios, entre comillas, o por lo menos algunas incógnitas de entender cómo ellos se iban a adaptar o no a este nuevo estilo de vida. El resultado está más que claro, pero bueno, el desafío creo principal, no sé si vos lo querés decir como parte de las desventajas. No, es hermoso porque son dos animalitos. Tiene el problema de que son los gatos, los pelos de los gatos, digamos, nosotros nos queremos ir a una... también en Buenos Aires teníamos pues, pero bueno, acá hay, vamos a hacer un bache, que es que Guille es muy obse con la limpieza, es de team. Team limpieza. Claro. Bueno, no es que yo sea de una sucia, chicos. No, pero soy tan meticulosa. No, claro. Yo soy obsesivo con la limpieza, es cierto. Hay que darles atención porque bueno, son animalitos, tienen su rutina, la tenemos que atender. Y por otro lado, una limitación, por ejemplo, es que no te podés ir 5 días a la montaña y dejarlos acá porque cuando volvés está todo roto y los gatos están muertos. Entonces, nada, esas limitaciones que nosotros las aceptamos cuando salimos, ahora en algún momento, en algunos días decís, que embole,
no me puedo ir, pero bueno, buscamos hacer otras cosas. Sí. Entonces adaptamos un poco nuestra rutina también a que tenemos 2 gatos, ¿no? Que imagino que con 2 perros será distinto, que con una tortuga también será distinto, pero bueno, nosotros con los 2 gatos, esa es nuestra rutina. No, pero yo creo que una de las cosas lindas es la satisfacción de verlos interactuar con la naturaleza. O sea, ellos eran 2 animales, 2 gatos de ciudad. Y de departamento. Y de departamento, que no querían salir ni siquiera al ascensor porque les agarraba pánico. Y ahora realmente se trepan en los árboles, son libres. La verdad es que Sí. eso es fantástico, ver cómo instintivamente enseguida se adaptan a cada territorio y cada terreno en el que No, están. la verdad que yo te diría, el otro día nos preguntó un chico, che, ¿qué hago? ¿Salgo con mis mascotas? Yo digo, sí, salí porque son parte de tu familia. Obvio. Ahora, sabés que vas a tener que adaptar tu rutina, como la hacías en Buenos Aires, bueno, Claro, en un espacio más chico. tal cual. ¿Tuvieron que hacer modificaciones en el motorhome para que ellos puedan viajar? Sí, tuvimos que sacrificar de alguna manera uno de los lugares de guardado acá del motorhome para dejarle espacio de sus piedras sanitarias. Para los gatos es muy importante que ellos tengan su lugar donde hacer pis y caca, entonces bueno, les pusimos ahí como una cuevita en donde ellos no solamente van tranquilos a hacer sus necesidades, sino que además también nos aísla de lo que es el olor, porque bueno, son Claro. gatos. Muchas gracias por habernos contado un poco más de ustedes, de su historia, de cómo es viajar con 2 gatos. Y si ahora quieren y nos quieren mostrar su casita, va a ser un placer para nosotros y para toda la gente que nos está mirando. Por Obvio. supuesto que sí. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Tenemos una Mercedes-Benz Sprinter 413 modelo 2010 que fue carrozada en el 2015 por una empresa que se especializa en carrozados de motor. Desde el punto de vista de autonomía, la camioneta funciona casi todo a gas y 12 volts. Para la electricidad tenemos un panel solar de 170 watts que alimentan una batería de 95 amperes y tenemos un conversor de 220 de 12 a 220. Y después tenemos un grupo electrógeno que no lo estamos usando nunca, pero lo tenemos ahí por las dudas. A nosotros nos salvó la vida. Que a los chicos de Hakuna los ayudó mucho, ya lo vieron. Y después tenemos 2 garrafas para gas. Eso desde el punto de vista autonomía. Y desde el punto de vista espacio, tenemos una baulera que es pasante, que tiene mucho espacio para poner, y además tenemos un portaequipaje. Bueno, la parte del habitáculo es súper cómoda. Y tenemos además este monitor que es una cámara trasera que nos permite visualizar el tránsito justo detrás de la camioneta, porque obviamente por este espejo no se ve. Y además tenemos la ventaja de este asiento que es giratorio y hace toda la parte del living mucho más amplia, y cuando estamos estacionados este es mi lugar preferido para editar. Bueno, este es el ambiente principal del motorhome. Acá vamos a encontrar todo lo que son espacios de guardado, el living, que es donde pasamos mucho tiempo, donde almorzamos, cenamos, y también tiene espacios de guardado que, como ya les contamos, uno de ellos lo usamos para lo que es el poti de los gatos y el otro para guardar algunas cosas. Una de las ventajas que también tiene esta disposición es que esta mesa se puede bajar y se transforma en una cama más por si hay un pasajero. Bueno, y acá tenemos este lugar que originalmente es una cama que es para un 3er o 4 pasajero, porque se extiende para acá y se hace un poquito más ancha, pero actualmente nosotros la usamos como lugar de guardado de estas cajas que trajimos, y además es el lugar preferido de los gatos porque suelen descansar acá. Como verán, la cocina es muy cómoda, ¿sí? A pesar del lugar que es chiquito, la realidad es que está muy bien organizada. Tenemos lo que es la parte de la anafe con el horno, ¿sí? Que es un horno chiquito, pero la verdad es que nos resulta muy práctico. Después tenemos lo que es la parte de la bacha, que también se tapa durante el viaje, y un cesto de basura que también tiene su tapita para que nada se salga. Por otro lado, lo que vamos a encontrar es una heladera, que es una heladera de tamaño convencional, de la que podemos llegar a tener en cualquier casa, que funciona a gas, con lo cual, bueno, nos permite tener mucha autonomía. Bueno, y acá en este lugar lo que tenemos es el baño, ¿sí? Que es un baño muy cómodo, era una de las principales ventajas que nosotros encontrábamos del vehículo, porque tiene inodoro que no es, digamos, con cassette, sino que es con tanque, con lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de contacto solamente al momento del vaciado, y además funciona como si fuese un inodoro de una casa convencional. Se aprieta un pedal y es como si se tirara la cadena o se apretara el botón.
Y después tenemos lo que es la ducha, que también es un habitáculo independiente, que tiene su cortina, con lo cual nos permite tener también privacidad e independencia a la hora de tomar baños. Bueno, y acá encontramos la habitación, que bueno, tiene lo que es una cama principal, la cama matrimonial, y después tenemos muchos lugares de guardado, ¿sí? Arriba, una cajonera, y además también un buche que nos resulta muy útil para guardar todo lo que son sábanas, toallas. Es muy amplio, así que ahí tenemos un gran espacio de guardado. Otra de las ventajas que tiene la parte de la habitación es que tenemos esta puerta corrediza que nos brinda la posibilidad de cerrarla si es que queremos lograr intimidad. Bueno, y por último, lo que vamos a encontrar para mantener la temperatura tanto en verano como en invierno es un climatizador en la parte de la habitación y un tiro balanceado en la parte del living. Esperamos que les haya gustado la historia de Guille y de Mari. Ellos nos demuestran que es posible a cualquier edad dar el volantazo y cambiar de vida y hacer algo que nos hace feliz. Así que les queremos agradecer un montón por haber contado su historia, por habernos abierto las puertas de su casa. Así que muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes por hacernos este mini van tour y dar a conocer nuestra historia. Y bueno, y si nos quieren seguir y saber más de nosotros, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Nos pueden encontrar como @loschicosdelaruta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Todos los jueves y domingos te seguimos mostrando nuestro viaje por el mundo. Adiós. Hoy les queremos compartir la historia de esta pareja que... ¡Ajá! Dale que ya arranca. Bueno, relájense. Esto es como blooper porque están los dos tensionados. ¿Sí? Dios. Bueno, la realidad es que nosotros salimos sin tiempo de viaje. Salimos, en realidad, viendo... no, va de nuevo. Ah, no, vamos a un bache, pero me quiere entrar mi novio. Claro, pensé que el bache era para que entre yo. No. 2 baches vamos a hacer. Que Dos. vos entrás y uno más. O sea, ¿tienen algún tiempo estimado de viaje? ¿Ahí arrancó? ¿Ya está grabando? Perdón, bueno. ¿esto está grabado? ¿Esto está grabado? Bueno, Hagamos otro bache. Acá la conductora se acaba de quemar con el mate. Que no es aire acondicionado, sino que lo que hace es... ¿qué hace?